Nuestros hallazgos se cuentan desde la Biblioteca Pública Antonio Maceo de la ciudad y van tras la huella de Perucho Figueredo Cisneros a propósito del bicentenario de su natalicio el 18 de febrero de 1818. Como siempre es un placer contar con la presencia del historiador Delio Orozco González. Bienvenido. Muchas gracias. Delio, antes de develar los hallazgos que se relacionan a Perucho Figueredo y la gesta libertadora de la de Majagua, ¿podemos aclarar por qué se celebró el 18 de febrero el bicentenario del natalicio de este prócer de nuestra independencia? Generalmente se creía que Perucho había nacido el 29 de julio de 1819. Y ante la duda y las afirmaciones de la familia de Perucho Figueredo, el historiador de Bayamo, nuestro colega Ludín Fonseca, se dio a la tarea de indagar y buscar algunas fuentes que pudieran develar la verdadera fecha de nacimiento del autor de lo que es hoy conocido como nuestro himno nacional. Y felizmente en la Universidad de La Habana, en el expediente de Pedro Figueredo Cisneros, conocido por todos los cubanos como Perucho, apareció la fecha de su natalicio, 18 de febrero de 1818. Por eso este año se conmemora el bicentenario del natalicio del compositor del himno nacional. Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo se conocían de su tierra natal, Bayamo. Allí en el año 1851 se funda la Sociedad Filarmónica. ¿Qué otros ajetreos conspirativos los mantenían juntos? Para llegar primero a fundar la Sociedad Filarmónica, que no era una sociedad conspirativa, era una sociedad de recreo y de solaz, hay que hablar de que Céspedes y Perucho eran íntimos amigos. Perucho le llevaba un año de vida a Céspedes. Fueron a las primeras letras, a recibir las primeras letras, estudiaron en el convento de Santo Domingo y eso fue cimentando una relación importante e interesante desde el punto de vista personal e íntima como jóvenes. Luego Perucho va a estudiar a La Habana. También va a estudiar Carlos Manuel. Carlos Manuel va a La Habana, pero hay algo interesantísimo y que tendría que ver con la forja del carácter de Perucho. Y es que tú sabes dónde da clase Perucho, en el colegio de Carraguao. El colegio de Carraguao era el colegio nada más y nada menos que de José de la Luz y Caballero. Ese hombre que forjó tantos espíritus y tantos hombres fueron a la guerra, formado en el colegio de Carraguao. Después va a estudiar a España, a Barcelona. Y en el tiempo de Barcelona también va Céspedes. O sea que los dos pudieron haberse encontrado en Barcelona y haber compartido los momentos, aunque lo hace un poquito después Figueredo, pero es posible que en el ambiente de Barcelona en algún momento pudieron haberse encontrado allí. Y los dos hacen lo mismo, después de graduados van y recorren varios países de Europa. Es lo que yo he dado a llamar los tiempos formativos de los prohombres. En el caso de Céspedes está el tiempo europeo, el tiempo bayamés y el tiempo manzanillero. En el caso de Figueredo está el tiempo europeo y el tiempo bayamés. Y ese tiempo europeo es fundamental porque va a cuajar al calor de los sentimientos de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de ver modos distintos de gobernar y compararlos cuando viene de regreso con la mano de hierro totalitaria y dura con que España conculcaba y pretendía gobernar a Cuba. Perucho era un hombre que pensaba en la libertad de su patria como Céspedes. Encerrado en su mansión, estudió táctica militar y escribió artículos sobre costumbres cubanas. Su casa se convirtió en centro de reunión de los bayameses. En el año 1867 se integró a la Logia Redención, presidida por Francisco Vicente Aguilera. El 13 de agosto de ese año acordaron junto con Francisco Maceo Osorio convocar a la constitución del Comité Revolucionario de Bayamo, centro aglutinador de los trabajos conspirativos en la región y en el cual ocupaba el cargo de vocal. Muchas gracias a Lázaro Manuel por estos apuntes que ha encontrado sobre la vida de Perucho Figueredo. Y yo continúo la conversación con el historiador y amigo de este programa, Delio Orozco González. Delio, hay investigaciones, hay hallazgos que demuestran que un aditamento importante para el ingenio de las mangas, propiedad de Perucho, entró por el puerto manzanillero. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de la máquina de vapor del ingenio de las mangas.
en el año 1854, ante la actitud díscola y desobediente de Pedro Figueredo, se tiene que residenciar en La Habana. Ya desde el año 52, por esos mismos motivos, habían obligado a Céspedes a residenciarse aquí en Manzanillo. No solamente Céspedes, aquí estaba también su hermano Francisco Javier y su hermano Pedro María. Toda la familia vino para acá. Entonces Figueredo está en La Habana y allí se dedica a los negocios, a escribir. Escribe en el periódico La Tarde, y después lo clausuran y escribe entonces en el periódico La Piragua, una pequeña revistica, un pequeño periódico La Piragua, escribe 2 textos que han llegado hasta nosotros. Uno, una composición musical, una contradanza que se llama La Piragua justamente, y otra que se llama Expedición a la Sabana de Yara. Parece que había premoniciones en esos textos de Figueredo. Pues estando en La Habana, Figueredo compra la máquina de vapor y le envía por mar a Manzanillo. Este era el puerto, y de aquí va en carretas hasta Bayamo. A finales de octubre de 1857 llegan entonces los encargados de poner en marcha la máquina de vapor, que quiero decirte que era el único ingenio que utilizaba fuerza motriz de vapor en Bayamo. Todos los demás utilizaban fuerza animal para producir azúcar. En el ámbito familiar también se vieron unidos Céspedes y Perucho. ¿Nos cuenta? Es interesante esta relación porque va a acercar mucho más a Perucho y a Céspedes. Eulalia es la primogénita del matrimonio de Pedro Figueredo e Isabel Vázquez. Isabel Vázquez, hermana de Luz Vázquez. Y Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes, hijo de Carlos Manuel y Carmen de Céspedes, su prima hermana. Bueno, ellos son novios y se casan. Ellos están juntos hasta 1879, que muere Eulalia. En un testimonio ofrecido por Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes, el hijo de Carlos Manuel, en marzo de 1868, en mayo de 1868, él había ido al ingenio de Las Mangas. Allí estaba Perucho, allí estaba su futura suegra y allí estaba su novia. Había ido allí comisionado por los conspiradores, y hablaban de ese instante cuando Perucho, que era un excelente músico, se levantó y tocó al piano una marcha guerrera que recibió la aprobación de todos los que estaban allí. Dice Carlos Manuel que ya tenían, Carlos Manuel hijo, que ya tenían la música y solo faltaban las palabras, que mi inolvidable suegra adaptó a los incipientes compases de Figueredo, que no era poeta, dice el mismo Carlos Manuel de Céspedes, hijo. O sea, según este testimonio de una visita de novios, allí en el ingenio de Las Mangas, en marzo de 1868, no es casual que estemos celebrando en este mismo marzo un aniversario más, se compuso el himno nacional y posiblemente Isabel Vázquez, la esposa de Perucho, compuso las primeras letras de lo que es hoy nuestro himno nacional. Ve tú si fue tan interesante esa relación amorosa y ese noviazgo entre los dos primogénitos de ambas familias. Don Perucho, la letra, Perucho. Perucho. Señor Perucho, la letra, Perucho. Perucho, la letra. Al combate corred, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. Todos los miércoles por este canal comunitario Golfo Visión tiene los detalles y hallazgos sobre nuestra historia. Hoy nos ocupa la relación de Perucho Figueredo con la figura de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de la contienda libertaria en octubre de 1868. Se ha hablado en la historiografía de que el día 7 de octubre, desde la capital de la isla, Lersundi, envía un telegrama que dice: deténgase a Carlos Manuel de Céspedes y a otros conspiradores, Ese telegrama nunca ha aparecido, en primer lugar, nunca ha aparecido. De él no ha hablado Bartolomé Mazó, de él no han hablado ni el mismo Céspedes habló de ese telegrama. De ese telegrama habló Ismael de Céspedes en 1912. Yo creo que fue un intento de limpiar la imagen de Céspedes porque lo acusaron de robarse la gloria y desconocer a todos los que conspiraban
en los momentos previos. San Miguel de Rompe 4 de agosto, 1 de septiembre en la finca Muñoz, y él se adelantó porque quería robarse la gloria. Ismael de Céspedes es el primero que habla de eso en 1912. Para esa fecha se había escrito también un libro del hijo de Francisco Vicente Aguilera, donde le reprochaba a Céspedes haberse adelantado y haber desconocido la autoridad de su padre en el alzamiento. Pero yo creo que el papel más importante de Figueredo es haber tomado parte activa en la conspiración, y el día 13, por ejemplo, de octubre de 1868, don Tomás Estrada Palma y otros bayameses van a verlo a su ingenio Las Mangas para hablar de la actitud de la guerra, que depusiera la actitud beligerante que había asumido Perucho, y que dice Perucho que estaba vinculado con la familia de Céspedes, y le dice: todo argumento es vano, yo he tomado la decisión y con Céspedes iré a la gloria o al cadalso. ¿Qué sucede entre Céspedes y Figueredo cuando se encuentran en Bayamo el 20 de octubre del año 1868? Ya Céspedes y Figueredo se habían visto, como decía, el día 15 de octubre. Habían acordado, junto con Luis Marcano, el dominicano, poner sitio a la ciudad el 18, y Figueredo va hacia su ingenio Las Mangas. Allí prepara un contingente, ya tenía 200 hombres allí, contingente que le llama la división La Bayamesa, con la cual participa activamente de la toma de Bayamo. Ya había visto la bandera de Céspedes, que es la bandera de la de Majagua, que es también la bandera de Manzanillo, la había visto en Barranca, y lleva la imagen, y allí se construye y se cose otra bandera, y decide y le invita a su hija, a Candelaria Figueredo Canduche, conocida por todos, la banderada, que si ella quería izar y ser portadora de la bandera, ser abanderada. Cuenta la historiografía que dijo: nada me complacería más que izar la bandera de la redención de mi patria. Y me imagino que el 20 de octubre, al momento del calor popular, bueno, pues se produce el abrazo y el gozo por la toma de la ciudad de Bayamo y convertirla en la primera ciudad redenta de Cuba. Hay un error que se ha repetido por la historiografía, y es que el 20 de octubre Perucho compuso la letra del himno. No, la letra del himno estaba compuesta desde marzo de ese mismo año, y su letra y su música también estaba compuesta. La melodía, el acompañamiento no. El acompañamiento lo había hecho el maestro Manuel Muñoz Cedeño, quien le pone el acompañamiento a la música. Lo que hace él ese día es reproducir la letra, que las personas no la conocían, para que al conjuro de la victoria popular se cantara la Bayamesa, que es hoy nuestro himno nacional. Y quiero confirmar algo: no hubiera sido tan grande, ni tan histórica, ni tan trascendental la toma de Bayamo, a no ser que ese día Perucho hubiera distribuido la letra del himno y se hubiera cantado en la voz de aquellos cubanos que habían derrotado a los españoles y convertido a Bayamo en la primera ciudad libre de Cuba. Muchas gracias a Delio Orozco González, historiador y excelente amigo de este programa, por habernos acompañado, y recuerda que tienes este compromiso todos los últimos miércoles de los meses que siguen hasta el bicentenario del natalicio de Céspedes. Comprometido y agradecido. El levantamiento en armas de negros, criollos, cubanos todos, tiene una amplia gama de sucesos. Los hallazgos con relación a este hecho los abordamos en cada encuentro final del mes en este programa. Por lo pronto le invito a que dentro de 7 días nos veamos en este camino, tras otros hallazgos de la historia local. Hasta entonces.